La entrevista El Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué tema más importante que el tema laboral? Ay, sí. El tema que compete al Ministerio de Trabajo. Se nos estrena en el programa el ministro de Trabajo, el doctor Winston Santos. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Ramón Núñez. Buenos días, ministro. Mucho gusto. Bienvenido al programa. Es el nuevo ministro de Sí. Trabajo y qué bueno que cerramos con broche de oro el viernes con su participación. Hay muchos temas de interés. Sí. Uno de ellos, hace tiempo hay un reclamo, doctor, usted lo sabe porque usted tiene muchos años en el ministerio, con el tema de la reforma del Código de Trabajo. Hay posiciones de los trabajadores, hay posiciones de los empresarios. Usted que recientemente convocó a una reunión entre ambas partes, ese proceso de negociaciones va a continuar. Va a continuar. Nosotros encontramos el código consensuado en 99 artículos. El código tiene 738 artículos. ¡Ay! Ahora que pero entonces había que variar el método para acelerar la discusión, ¿verdad? Entonces, ayer precisamente se venció el plazo que le dimos al sector empleador para que nos sometieran a la lista de artículos que quería que se conocieran, revisar. Entonces, debemos recibirlo y socializarlo con el sector trabajador para entonces iniciar la discusión. Nos iremos a un retiro, viernes, sábado y domingo, si es necesario, y entonces avanzamos. Es decir que, perdón, ya no va a ser artículo por artículo, sino los artículos que se quieren. No debe ser artículo por artículo, pero si lo hacemos artículo por artículo, podríamos durar. Eso fue en el 2013, octubre de 2013, que el presidente nombró la comisión, hace 5 años, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos artículo por artículo, podríamos durar 5 años más, ¿verdad? Entonces, debemos imprimirle más dinamismo. Ministro, usted nos comentaba antes de comenzar el programa que usted, en su condición de viceministro, representaba al Ministerio en la Seguridad Social. Así es. Sí. Y justamente, como decía Ramón, desde hace años se está planteando la posibilidad de la modificación al Código Laboral. Y vemos posiciones en cierta forma... A la Ley de Seguridad Social. De Código Laboral, sí. Vemos posiciones encontradas, es decir, los empresarios plantean de que el pasivo laboral es una carga que nos saca de competencia con los países del área y que habría que revisar ese pasivo. Por otro lado, los trabajadores plantean de que se le quiere quitar conquistas a los trabajadores y dejarlos más desprotegidos. Algunos plantean la posibilidad de que se haga un seguro laboral y que saquen el tema de la cesantía para ponernos, para que sea más competitivo. Es razón de cómo está planteada ahora mismo la situación laboral, impide la creación de nuevos empleos o más empleos de calidad. Con todo esto que le planteo, que yo pienso que podría recoger el sentir de ambas partes, como ministro y con la experiencia que usted tiene, ¿qué nos puede decir al respecto? Mire, lo primero es que nadie renuncia a los derechos adquiridos. Entonces, la resistencia del sector laboral es entendible. Entendible porque después que tiene unos derechos, usted lo podría cambiar por otro, ¿verdad? Pero no se podría legislar de ahí en adelante. Exacto. Es decir, de ahí en adelante va a haber un seguro de... El que lo adquirió... Seguro de desempleo. Seguro de desempleo. La ley de seguridad social plantea un seguro de desempleo que no se ha podido aplicar. Que por eso que los patronos entonces lo esgrimen. Yo digo que, como es un elemento de conflicto, yo prefiero que se quede para el final de la discusión del código. Como que el código son tantos temas, por tanto, si no discutimos el código, es posible que las trabajadoras domésticas sigan con las condiciones que tienen. Necesitamos variar las condiciones de ellas. Pero además, les decía a ustedes que el código, tenemos el 80-20, que en el código debe tomarse algún tipo de... No, yo le teníamos esa pregunta. O sea por ahí no son lo del 80-20. Pero son tantos temas que tiene el código, como que no podemos detenernos solamente en el tema de la cesantía, preaviso o jornada laboral, ¿verdad? O sea, entiendo la posición del sector laboral y el gobierno siempre ha dicho que y no entiende la posición de los empresarios, de lo que significa el pasivo, lo fuerte que es para una empresa. Pero bueno, cada quien, ¿verdad?, actúa de acuerdo a sus intereses. El gobierno asume una actitud de mediación en los sectores. Pero usted está como apoyando a los trabajadores. ¿Que estoy apoyando a los trabajadores? Sí. No, es que hay principios de derecho y yo asumí y planteé un principio de derecho, ¿verdad?
No, uno entiende que el que es empleado ahora no le pueden quitar el preaviso de cesantía. Ahora, el que entre a partir después que se modifique la ley, bueno, pues ese va con el seguro de cesantía. Mire, yo me río porque yo intervine en un programa recientemente y llamó a alguien diciendo exactamente lo contrario. Pero defiende a los empresarios. O sea, ahorita me dice, yo defiendo a los trabajadores. No, lo que ocurre es que la posición nuestra debe ser equilibrada. No, claro. Debe ser equilibrada. Pero yo digo, no debemos detenernos en los lugares de confrontación ahora. Debemos avanzar en la discusión del código y luego hacer propuestas concretas con relación a la cesantía, a la jornada laboral o a otros puntos que son de confrontación. Ese no es lo más importante. Porque hay que ver, a veces se busca tanto la perfección que se hace daño. Y tenemos que mirar las experiencias que han tenido otros países en buscar un código perfecto que sea insostenible en el tiempo. No pasa lo muy importante, porque la idea nuestra es formalizar a más del 50% de la población que no está formalizado, ¿verdad? Y el código podría ayudarnos. O sea, de hecho, lo más importante tal vez del ministerio, además de la intermediación de empleo que realiza, tal vez sea la aplicación del mismo código. O sea, nosotros en los últimos años hemos asistido a más de 13.000 trabajadores y empleadores en reclamación de derechos y hemos conseguido más de 10.000 decisiones de los tribunales. O sea que el ministerio no es solamente, el código laboral no es solamente cesantía. O sea, por ejemplo, es toda una normativa. Usted habló, ministro, del 80-20, sí. La parte del código que establece que el 80% de los trabajadores es dominicano y el 20% extranjero. Mira, eso no se da, es imposible de cumplir. Pero aquí hubo una variación. O vamos a tener que hacerlo al revés. Aquí hubo una variación el 80% extranjero y el 20% Pero mira, se modificó la Constitución, que tuvo que ver en el elemento, tuvo que ver la migración laboral para modificar el jus soli y el jus sanguinis. ¿Saben a lo que me refiero? ¿Verdad? Porque hay una migración laboral tan especial, República Dominicana, que solamente en América Latina, Costa Rica, tiene mayor migración laboral que República Dominicana. O sea, se puede decir que de los empleados dominicanos, los trabajadores dominicanos, el 7% es extranjero. Y de ese 7%, el 87% es de origen haitiano. ¿Verdad? Y tiene una característica también de que son rurales, de que el 25% de ellos es analfabeto, de que son jóvenes, el 75% de ellos tienen menos de 35 años. O sea, pero además tenemos una realidad de que casi el 90% de ellos está en dos áreas, en la agrícola y en la construcción. Y nosotros como ministerio... Ya están en el turismo también, sí, en muchísimos sectores. Sí, pero están concentrados fundamentalmente en esos dos sectores. Entonces, ¿qué habría que hacer? Una excepción a esos dos sectores. Entonces, lo que yo planteo es, o sea, el código habla de la nacionalización del trabajo, ¿verdad? O sea, deben ser dominicanos los trabajadores, con la proporción 80-20. Eso no debe ser modificado, porque podría relajarse de luego. Pero no se está relajando. No, escúcheme por favor. Lo que yo creo es que el código establece una sección para cuando en el país no existen algunos profesionales calificados. Por ejemplo, para la industria minera, se contrata en el ministerio, da una dispensa para contratación de técnicos. Para el caso de Punta Catalina también. Entonces yo lo que digo es que cuando se modifica el código ahora debe hacer una dispensa que la otorgue el ministerio para área específica, sensible. Porque ocurre en otros países. Sí. O sea, ¿quiénes recogen la cosecha en los Estados Unidos? Todo el mundo sabe que son los mexicanos. Es como una dispensa. Incluso muchos van, atraviesan la frontera y regresan a su país. Entonces, el trabajo que hace el ministerio por el cumplimiento del código se convierte, con relación a esas dos áreas, en el juego del gato y el ratón. El ministerio levanta en promedio 88.000 visitas, levantando alrededor de 25 de ellas actas de infracciones, con relación al 80-20, con relación al trabajo infantil, con relación a muchas violaciones del código. ¿Ustedes cooperan con la tesorería de la Seguridad Social en el asunto de los empleadores que tienen empleados que no los inscriben o que subvalúan sus salarios para pagar menos a la Seguridad Social? Colaboramos, no. Es una función del inspector del ministerio realizar ese tema. O sea, cuando los inspectores del ministerio son polivalentes
y dentro de sus obligaciones está comprobar que el empleado está afiliado a la Seguridad Social, ¿verdad? Entonces levanta acta de infracción si no está afiliado. Ahora mismo estamos discutiendo con la Procuraduría un acuerdo. Ya recibí recientemente a una joven ella que tiene un acuerdo porque la Procuraduría no tiene gente especializada en los pueblos. Entonces, la cantidad de actas de infracción que levantamos y le pasamos a la Procuraduría, ellos no dan abasto. Sí, ministro, usted desea que ustedes hacen inspecciones, porque siempre en los programas de televisión y en cualquier escenario se les reclama al ministerio que haga cumplir la proporción 80-20 en los salarios en la República Dominicana. Sí. Y cualquiera diría, por lo que se ve en las calles, en las construcciones, en el turismo, en la seguridad, de que el ministerio no estaría haciendo esa labor. Sí, te estoy diciendo que nosotros hacemos en promedio, en promedio. O sea, el año antepasado hicimos 92.000 visitas, el año pasado 88.000 y ahora llevamos 44.000 más o menos. ¿Y levantan infracción? O sea, sí, claro. No todas son infracciones. ¿Y qué pasa entonces? O sea, el 25 de ellas son infracciones. El 25%. Entonces, sí, pero entonces el ministerio lo que hace es, cuando levanta el acta de infracción, se la pasa al Ministerio Público, que debe hacer proceso ante el juzgado de paz. Ay, ahí se muere la cosa. Entonces, yo le digo que hay muchas veces, bueno, algunos de ellos son exitosos, ¿verdad? Otros mueren ahí. Pero ahora estamos haciendo un acuerdo, porque hay un tema que tiene que ver con migración también. Tiene que ver con migración. El programa que hizo el gobierno, por primera vez en la historia republicana, que un gobierno hace un plan migratorio, ustedes lo saben que es así. Plan de regularización. De regularización. Estamos hablando de que se inscribieron 288.000, pero que 249.000 pudieron depositar su documentación y regularizarse. Pero en la Seguridad Social solamente tenemos alrededor de 13.000 inscritos. Muy poco. Y nos reunimos con el sector cañero, nos reunimos con el sector bananero recientemente. Es más, creamos una mesa permanente con el sector bananero para el problema de la exportación de banano orgánico y comercio justo. ¿Por qué? Porque los trabajadores que deben tener seguridad social. Y para tener seguridad social deben, si son extranjeros, deben estar legales. O deben ser dominicanos. ¿Verdad? Entonces es un temita que tenemos pendiente con ellos y lo estamos discutiendo. Y creamos una mesa para el seguimiento. Porque como país, tenemos la obligación de defender esa cuota de explotación bananera para que no se perjudique alrededor de 335.000 trabajadores que dependen de ella. Ministro, con su permiso, los amables televidentes, vamos a una breve pausa comercial porque tenemos todavía muchos temas de interés con el doctor Winston Santos, ministro de Trabajo. Bueno, estamos conversando esta mañana con el señor ministro de Trabajo de la República Dominicana, el doctor Winston Santos. Doctor, vi en una entrevista que usted hablaba de humanizar la seguridad social y también de lo importante que es para el ministerio las posibilidades y las facilidades de que la juventud pueda tener acceso a un primer empleo. Desarrolle por donde usted quiera. Muy bien. Qué bueno, perdón, importante hacer contar que el ministro de Trabajo, a su vez, presidente del Consejo de la Seguridad Social. Sí, y por eso debo iniciar diciendo que cuando me asignaron viceministro, en el primer gobierno del presidente Danilo Medina, la Seguridad Social solamente abarcaba el 48% de la población. 48%. De cada 100 dominicanos, 48% estaba afiliado. 48 dominicanos estaban afiliados. Hoy tenemos 76% de los dominicanos afiliados. Hay que decir que es un tremendo logro del gobierno de Danilo Medina. Pero además de eso, el gobierno de Danilo Medina prácticamente afilió en la Seguridad Social a todos los pobres llamados 1 y 2. O sea, a los que tienen ICB1 y ICB2, índice de calidad de vida número 1 y número 2, que era como la población objetivo. Prácticamente eso tiene el seguro de SENASA. De SENASA. Pero además afilió a la empleada doméstica, ¿verdad? Pero en el contributivo de SENASA afilió a los guardias y a los policías, que antes un guardia raso no tenía derecho a ir donde iba un coronel
o un general, ahora tienen los mismos derechos. Van a la misma clínica, se atienden con los mismos médicos y tienen el mismo catálogo de prestación de servicios. Esa es la realidad. O sea, un derecho que, pero además, es en el gobierno de Danilo Medina que la Seguridad Social lleva la medicina ambulatoria de 3.000 pesos a 8.000 pesos. Pero además, la enfermedad catastrófica la lleva para casos de medicina de alto costo a 1 millón de pesos por evento por año. O sea, 1 millón de pesos por evento por año significa que usted puede tener 3 enfermedades catastróficas o 4 enfermedades catastróficas en el año y le cubre hasta 4 millones de pesos, o hasta 5, hasta 6. ¿Verdad? Y la gente habla mucho de seguridad social, muchas veces desconoce de que en internamiento no hay límite de medicamentos y que la proporción de gasto es 80-20. O sea, usted gastó 3 millones en internamiento, es 80-20, pero el 20% que usted debe poner nunca puede ceder los salarios mínimos establecidos por el Consejo de la Seguridad Social. Me refiero a más de 23.000 pesos más o menos. No importa que se haya gastado en usted 2 o 3 millones de pesos. Entonces la población desconoce eso, que eso es interesantísimo, es importante. Y ahora mismo en la Seguridad Social estamos discutiendo que el seguro llamado FONAMA para accidentes de tránsito, que es seguro aparte que paga el Consejo de la Seguridad Social, que paga un per cápita de 18 pesos por cada afiliado, que no sale del dinero del afiliado ni de su empleador, que la cobertura... ¿Y de dónde sale ese dinero entonces? Del Fondo Cuidado de la Salud de la Persona, de un fondo que tenemos aparte de 7.200 millones más o menos que tenemos, de un fondo de contingencia. Pagamos un per cápita de 18 pesos por cada persona. Pero tiene una cobertura solamente de 40 salarios mínimos. Mínimo establecido por el Consejo, el promedio de los salarios nacionales, que ahora creo que son como 11.800, algo así. O sea, cubre más o menos 488.000 pesos. La idea nuestra es, en los próximos meses, en los próximos días, llevar esa cobertura a 100 salarios mínimos. O sea, que se sufre un accidente. Más de 1 millón de pesos. A 1.100.000 y pico pesos. O sea, que tiene un accidente de tránsito, independientemente de que su seguro le cubre después de una sentencia en el tribunal, en términos de cobertura médica, va a tener una cobertura por encima de 1 millón de pesos, tanto para el contributivo como para el subsidiado. Hay consenso para someter eso. Doctor, se ha cuestionado mucho el tema del derecho a veto de los participantes en el Consejo de la Seguridad Social. Y eso parece que sería parte de una reforma. ¿Usted cree que realmente hay que reformar la ley de la Seguridad Social? ¿Necesita una reforma? Necesita una reforma. Seria, necesita una reforma. Y la gente habla mucho de la reforma para el tema salud. Porque la gente habla de salud porque la salud son unas prestaciones del día a día. Pero también se insistió con el tema de la pensión. Por las prestaciones a largo plazo, como las pensiones, la gente no se detiene a pensar en ellas. Pero el tema serio a ser reformado, digo yo, debe ser las pensiones. Se dice que el que se retire lo que le va a tocar como el 30% de su salario. Dicen algunos especialistas. Pero andan por ahí, Y eso es un cálculo optimista. Y la verdad. En Chile hay mucho problema con eso. Porque usted habla de un 30%, pero ustedes decirme, son 30 años de cotización, pero ¿cuál sería la masa de cotización de la población dominicana? Me refiero, la masa de cotización es la cantidad de cuota cotizada. Usted tendría que durar los 30 años para tener ese retorno. ¿Y qué porcentaje de la población va a durar 30 años trabajando? Pero además, ¿cuáles son los salarios en la República Dominicana? ¿Son altos? No son altos. Entonces, el tema de pensiones hay que verlo. Hay que discutirlo ahora que estamos a tiempo. Para evitar que en el momento que los pensionistas extiendan la mano para recibir su pensión, haya crisis en el país. ¿Qué pasó en Chile? Sí. Que era el modelo. Que era el modelo. Que se pintaba como la panacea. Que los llamados cowboys de Chicago fueron a hacer la reforma con Pinochet y se le vendió al mundo que era lo ideal. Pero resulta que no es lo ideal. O sea, en Europa, en ningún país de Europa tiene ese sistema. No lo tienen. Ese sistema para los países en desarrollo es bueno en principio, porque crea un ahorro interno que le ayuda a la estabilidad económica. Pero como retorno para los pensionistas, para la gente que va a ser pensionado, no es bueno. No es bueno. Y si mañana se va a hablar de quiénes estaban administrando la seguridad social y quiénes deben ser juzgados por lo que la gente va a recibir, debe decirse con Winston Santos desde ahora,
ha dicho públicamente y está diciendo públicamente que el tema de pensiones debe ser discutido seriamente. Y no me refiero a la cantidad excesiva que ganan la AFP, porque una cantidad excesiva, pero incluso, aún siendo excesiva, esa cantidad que ellos ganan, usted se la transfiere a los cotizantes, y ni siquiera eso le alcanza. Impacta de manera positiva, tal vez en un 4% impacta. O sea que el tema es más profundo. Pero, habría que irse, doctor, a lo que le llaman el tema de reparto. Mire, lo que tenemos ahora es 1000 veces mejor que lo que teníamos. Claro. Pero si usted me dice, ¿qué sería lo ideal? Y le pregunta a Winston Santos, ¿qué sería lo ideal? ¿Qué sería lo ideal? Un primer pilar de reparto. Tal vez donde mejor funciona en América, en Uruguay. Hay un primer pilar hasta 3 salarios mínimos en Uruguay. Y después, a partir de ahí, régimen contributivo y diferentes cajas de pensiones. Entonces, podría haber un primer pilar hasta 1, hasta 2, hasta 3 salarios mínimos. Pero eso es a discutirlo en la sociedad, a sentar todos los sectores. No sentirnos prisioneros de una ley ni de una disposición que tomamos hace tiempo cuando no teníamos nada. Eso debemos discutirlo seriamente. O sea, y siento que llegará el momento próximamente de poner el tema sobre la mesa y asumir esta discusión. Ok, doctor, mire, muchos temas. Yo quería preguntarle una denuncia que hemos visto constantemente de trabajadores, especialmente extranjeros, de que lo contratan y después alegan que no se les pagó las prestaciones, aún habiendo sido liquidado, y encuentran abogados picapleitos que llevan eso hasta las últimas consecuencias y se han constituido en una mafia. Es verdad. Que se ha denunciado muchas veces, pero sigue ocurriendo en el país eso. Sí, es verdad, eso es verdad. Pero incluso hay un abogado preso porque inventaban acta de defunciones y demandaban a la CDE y transaron muchos casos con la CDE. Luego que lo descubrieron y están presos, están cumpliendo medidas de coerción. Y en los alrededores del ministerio vivimos bregando con la seguridad para que alejen a gente que se dedican a detener personas que van a buscar los cálculos de prestaciones laborales. Quería aprovechar para decirle que la gente no tiene que ir al ministerio a buscar eso se la página. O sea, el ministerio tiene, o sea, a través de una página, los cálculos laborales, y usted entra a la página del ministerio y ahí usted mismo lo calcula y lo imprime. Calcula y lo imprime y tiene el mismo valor. Pero además el ministerio también tiene, y debo aprovechar para decirle, una bolsa electrónica de empleo que la ha visitado ya más de 500,000 personas. Una bolsa electrónica de empleo donde los empleadores cargan sus necesidades, la población demandante carga su currículo, el ministerio toma los currículos, ¿verdad? Toma los currículos, lo somete a 7 pruebas psicométricas diferentes y lo envía con los adecuados perfiles, y entonces el empleador lo asume, ¿verdad? Pero antes de eso usted me hacía otra pregunta. Usted me hablaba del empleo juvenil, ¿verdad? El primer empleo. El primer empleo. Y excúsenme porque son como tantos temas. Sí, yo tengo otro también. Son muchos temas de interés. Pero yo digo que la niña bonita del ministerio ahora, para mí el empleo, el primer empleo, la política del primer empleo o empleo juvenil. Porque cuando se habla de desempleo y se mide desempleo abierto, que yo digo debiera llamarse cerrado, porque es desempleo para todos los que andan buscando empleo, que en América Central y República Dominicana es el %, ¿verdad? Cuando usted lo remite a los jóvenes, habla entonces de que ya no es el %, es 18.9. Pero si dentro de los jóvenes lo divide por género, se da cuenta que para la muchacha hasta 24 años ya 40%. Entonces los jóvenes no le dan empleo porque no tienen experiencia. Sí. Pero el ministerio ya tuvo un piloto que desarrolló en 5 municipios de Santiago, con zona franca, donde fue tan exitoso que los niños de zona franca nos están pidiendo que repitamos eso. ¿En qué consistía? Nosotros pagábamos para que nos enseñaran a trabajar 3 salarios, con el compromiso. 3 salarios por cada joven. Por cada joven.
con el compromiso de que nos emplearan el 80% de esos jóvenes. ¿Sabe qué cantidad nos emplearon? El 95%. El 95%. Porque es que un joven, cuando le dan la oportunidad de aprender un oficio y tener el primer empleo, ¿cómo ve a la empresa? Como parte suya. Se identifica, se siente comprometido. Sí. Y de Él hecho, cambia su vida, pero además su entorno, los jóvenes, sus amigos, ya tienen un modelo a seguir. Entonces nosotros, como Estado, necesitamos aplicar políticas de empleo para los jóvenes. Y usted tiene recursos para poder multiplicar eso. Eso es la parte que estamos buscando. Porque estamos hablando de 3 salarios mínimos por cada. Es mucho dinero. Bueno, es la cantidad de jóvenes que se vayan a impactar. No, y las empresas que quieran cooperar en eso. Sí. Ahora, cabe destacar, ministro. Ya tenemos una comisión que nos terminó la propuesta de primer empleo. Y conversamos brevemente con Gustavo Montalvo. O sea, ellos tienen interés. El DOL de los Estados Unidos, o sea, el Departamento de Estado, que tiene un compromiso de $5 millones con nosotros, no exactamente para ese tema, era para fortalecer la capacidad del Ministerio en la aplicación de normas, pero nosotros dijimos que teníamos interés en ese tema, o sea, y podríamos usar parte de ese dinero para eso. O sea, que estamos haciendo trabajo para eso. Okay. O sea, no es solamente retórica, No, y cabe hemos dado destacar, pasos concretos para eso. ministro, que en sociedades, en países como Japón, prefieren a las personas sin experiencia para los trabajos. Le digo por qué. Porque yo he repetido muchas veces que de todas las sociedades modernas, las instituciones más exitosas han sido la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. Han sobrevivido a todos los tipos de gobiernos. ¿Y qué tienen ellas en común? ¿Qué tienen en común? Vamos a ver. Que forman a sus líderes desde jóvenes. Lo toman jóvenes, adolescentes lo toman. Entonces el nivel de compromiso es mayor. Es su causa, es su leitmotiv. Es su motivo de vida. Entonces, cuando usted lleva a una gente con expertise a una empresa, con mucha experiencia, ha pasado por 3, 4, 5 empresas y tiene experiencia. Pero tiene maña. Pero tiene lo que ha aprendido en otros lugares, bueno y malo. Como cuando usted lleva a una trabajadora a su casa, con mucha experiencia, que ha trabajado en 10 casas de familia. O en 20. O en 20 casas de familia. Justamente, ¿sabes a lo que me refiero? Señor ministro. Entonces los empresarios deben entender que los jóvenes son garantía para ellos. Mire, usted dijo a propósito de las trabajadoras domésticas al principio del programa que quería trabajar en esa parte porque no pueden seguir como están. ¿A qué usted se refiere exactamente? Bueno, lo que ocurre es que la trabajadora doméstica, el código solamente le contempla, o sea, el salario 13 de Navidad y vacaciones. Sí. Entonces, si usted le pide a la doméstica en febrero, se va con el pasaje de ese día. Es un tema que hay que discutir. Y puede haber trabajado 10 años en la casa. 10 años en la casa. Entonces, pero hay que ver en qué casa, porque si también se le pusiera un pasivo laboral como es, entonces no habrían trabajadora doméstica porque poca gente podría pagarla. Pero hay que ver el tema de la doméstica. O sea, no decimos que le dé el mismo tratamiento de un trabajador de una empresa. Pero de alguna manera hay que... Pero tienen que irse con algo más que las vacaciones y Ramón está dando la respuesta. Ramón está dando la respuesta. Es un problema... Porque yo he visto casos, pero una trabajadora se va a los 10 años. 20 años. Pero eso es discrecional a veces, de eso casi dependiendo. La trabajadora te cría los hijos. Sí. Y si se fue en febrero, se fue con el trabajo. Y cuando el muchacho es grande ya la despide. Ya la despide exactamente, entonces tiene que irse con algo. Entonces hay que dar un tratamiento, hay que ver eso, hay que discutirlo. Porque no es la posición del ministro, es la sociedad que debe el tema, porque el trabajo debe ser humanizado en todos los sentidos. Claro. Ministro, qué pena no tener más tiempo, pero usted no tenemos más tiempo, pero apenas estamos comenzando. Usted ha hecho tremendo pero yo debo decir lo siguiente. Díganos ahora. Yo debo decir lo siguiente, que en 6 años, o sea, tenemos un récord en el país de creación de empleo. Sí. O sea, son 688.000 empleos. La promesa de los 400.000 empleos se superó. Se superó la promesa de los 400.000 empleos. O sea, en los primeros 4 años fueron 488.000 empleos. O sea, estamos hablando de más de lo que la población esperaba. Más de la meta. Sí, pero en todas las áreas, el gobierno dominicano ha hecho cosas increíbles. Te digo, la tan detendida que le garantiza comida, la manutención
a los niños de la familia pobre. ¿Cuánto significa eso como valor agregado del salario? ¿Verdad? Sí. O sea, no, y lo que la son misma tantas tanda cosas. tiene de nuevos empleos, y así también el Con la 911. transferencia condicionada del bono luz, bono gas. Ya. O sea, pero falta son- mucho son- todavía no, en falta este mucha, país. falta muchas cosas por decir y por hacer. Y O sea, por yo que espero hacerlo. tener otra oportunidad para hablar de tantas cosas buenas. Todas esas Ah, no, cosas pero buenas, mire, Como la envidia todas en esas América, cosas buenas es lo que obliga a que debe de continuar el presidente Danilo Medina al frente de la presidencia. Es un tema cuando el presidente va a darlo a borde, entonces nosotros los ministros debemos abordarlo. Cuidadoso el ministro. Pero ministro, mire, le prometemos que usted será un invitado muy especial del Sí, programa. porque quedaron muchas Muchas cosas, gracias. Sí, pero, mira, yo siento Porque- que- pero mire, lo felicito porque usted tuvo pero yo- un buen debut. Un Pero buen yo debut, quería hablar de y muchas además- cosas buenas que está haciendo el gobierno. Mire, vamos a invitarlo, porque mucho tiempo no hemos tenido un ministro de trabajo que quiera ir a los medios. No, yo quiero Y es venir. un ministerio muy importante que debe estar al frente de la sociedad y dispuesto a darle respuesta a muchos temas que preocupan y que la gente debe saber también. No, el ministerio va a ser público, ¿verdad? Va a tener la puerta abierta para los medios. O sea, la gente debe saber lo que es el ministerio. Ya. Pero además, cómo el ministerio beneficia a la población. El ministerio está haciendo prácticamente una feria de empleo cada 10 días. Una feria de empleo. Y los empleadores le someten al ministerio sus necesidades y el ministerio convoca a la población, ve los currículos, lo depura y se lo somete a los empleadores. Y la población conoce el Lo proceso. vamos a tener pronto, ministro. Cuando se lo gusten, prometo. cuando gusten, sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y recuerden Gracias. que esta entrevista a partir de esta tarde está en nuestra página de YouTube, es Telematutino 11RN, y el invitado de los viernes tiene la ventaja que también en la página web del periódico hoy.com.do también aparece la entrevista durante todo el fin de semana. Nos vamos a otra pausa comercial y a la recta final del Telematutino 11.